Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra reflexión, nuestro estudio de hoy. Ya estamos grabando. Hermanos, estamos terminando hoy el capítulo 2 de Hechos con los últimos versículos 43 al versículo 47. La semana pasada terminamos el capítulo 42, que está muy unido a este, porque en el capítulo 42 nos describe cómo era la dinámica de la iglesia. Y voy a permitirme leer el versículo 42 para conectarlo con el resto de la reflexión o del estudio. El versículo 42 decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante mencionar esto como lo mencionamos anteriormente para entender cuál era el marco teológico, el marco doctrinal sobre el que se manejaba la iglesia. La iglesia nunca se va a manejar bajo opiniones personales o filosofías humanas, sino la doctrina, en este caso de los apóstoles, porque explicamos la semana pasada que hasta ese momento solamente estaba escrito el Antiguo Testamento y a eso, o como fundamento de esa escritura del Antiguo Testamento, se iba sumando lo que los apóstoles, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, iban definiendo como la doctrina de la iglesia. Por eso dice que estaban fundados o perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y terminaba el versículo 42 diciendo que estaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora bien, debemos recordar en qué contexto está sucediendo esto. Por eso hemos dicho que el libro de los Hechos no se puede tomar como un fundamento exclusivo de doctrina si tú no tomas en cuenta el contexto bíblico. En el momento que está sucediendo esto, miles de personas están de paso por Jerusalén. Miles de personas han venido temporalmente, escuche bien, temporalmente de las zonas donde normalmente vivían. Habían venido a peregrinar en Jerusalén como consecuencia de la Pascua, y muchos de ellos se quedaban hasta 50 días después para participar de la fiesta de las primicias o de Pentecostés, dos de las fiestas más importantes de los judíos. Entonces Jerusalén estaba full de gente que no vivía en Jerusalén. Sus casas estaban en todas esas regiones que aparecen mencionadas anteriormente. Ahora se convierten al Señor, ahora conocen la verdad, han venido al arrepentimiento, el Espíritu Santo ha venido a vivir en sus vidas, y esto ha producido un cambio no solamente espiritual, sino que va a tener una repercusión cultural, social, porque muchas de estas personas que han creído ahora quieren quedarse en Jerusalén para participar y seguir participando de esta iglesia naciente. Eso es importante tomarlo en cuenta por lo que vamos a leer ahora. Escuchen bien, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Esta palabra temor siempre ha sido discutida en el contexto bíblico porque a algunas personas no les gusta relacionar a Dios con el temor, porque suena a que le tenemos que tener temor o miedo, más bien, miedo o terror a Dios. Siempre he creído que cuando nosotros sabemos quién está por encima de nosotros, cuando nosotros sabemos a quién debemos servir, a quién debemos honrar, a quién debemos adorar y a quién debemos obedecer, evidentemente hay un temor reverente. Yo tengo temor de Dios. Yo tengo miedo, si se quiere, reverentemente, de lo que Dios pueda hacer conmigo cuando yo no soy obediente a su palabra. Porque la palabra de Dios me enseña claramente que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. También dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice la palabra que si Dios no nos reprendiese, que si Dios no nos castigase, seríamos bastardos y no hijos. Así que cuando yo en mi mente o con mis manos o con mi boca tengo la tendencia a hacer algo que sé que es pecado, sé en mi corazón
de renacido, de nueva criatura, que si hago, si digo, si pienso eso, estoy ofendiendo a Dios y tengo que asumir las consecuencias de un Dios que me ama pero que me va a castigar. Así que yo no tengo muchos problemas con eso de tenerle temor a Dios, porque entiendo que Dios me ama, pero Él también es fuego consumidor. Por lo tanto, vivo cuidando cómo me comporto para que no tenga que asumir las consecuencias de mi desobediencia. Este temor que sobrevino a toda persona va un poco más allá en el sentido de que todo lo que está sucediendo causa una atmósfera general de una reverencia, de una obediencia, de una búsqueda de vivir una vida nueva delante de un Dios que es santo y le pide a sus fieles, le pide a sus discípulos, le pide a sus seguidores que vivan de esa manera. Así que este temor que sobrevino a toda persona es el impacto de ver el mover de Dios en medio del pueblo, con prodigios, con manifestaciones sobrenaturales y sobre todo con una palabra, con una predicación frontal. Acuérdense que el primer discurso que Pedro ha dado es arrepentíos para el perdón de los pecados. Y fíjense que esto lo reafirma lo que dice más adelante. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles tenían una autoridad dada por el Señor para hacer grandes prodigios y señales, que el único fin que tenían estas señales y prodigios era provocar el arrepentimiento de la persona. Hoy en día, en este tiempo, desde hace mucho tiempo, se venden milagros. Mucha gente quiere llamar a la gente a la iglesia. Ven a una noche de milagros, de prodigios. Te vamos a decir, te vamos a profetizar y te vamos a hablar de lo que Dios quiere para tu vida y te vamos a sanar y te vamos a hacer esto y te vamos a hacer aquello. Y declaran a la gente sana y hacen un pocotón de cosas. Y el fin último no es predicar a Cristo, el fin último es recoger ofrendas, el fin último es llenar a la iglesia, el fin último es ganar adeptos, el fin último es simplemente promover un crecimiento ficticio. Los prodigios y milagros que vemos en el contexto del libro de los Hechos, lo que están buscando es simplemente certificar que estos hombres son representantes del mismo Señor, son los seguidores inmediatos del Señor Jesucristo que también hizo prodigios y milagros. Pero siempre lo que está detrás de esto es simplemente conducir a las personas a el arrepentimiento, a aceptar el mensaje del Evangelio, la salvación. De nada sirve que Dios te salve de un cáncer, de nada sirve que Dios te devuelva la vista, de nada serviría que Dios te resucite después de morir, que eran estos prodigios y señales los que se operaban, si el resultado de eso al final no es tu salvación. Porque igualito, si no eres salvo, te vas a morir de cáncer o de otra cosa, te vas a volver a morir si te resucitaron, o simplemente te vas a ir al infierno aunque te hayan devuelto la vista. Siempre los prodigios y señales de este tiempo apostólico buscaban certificar la autoridad apostólica de estos hombres. Y dice el versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Durante muchos años, en especial a finales de los años 60, 70, 80, se desarrolló una teología que se llama la teología de la liberación. Es una teología que surgió dentro de la Iglesia Católica y otros movimientos, incluso protestantes, donde se vendió la idea de que estos versículos nos muestran que en el ideal de la Iglesia primitiva, el comunismo era la filosofía de vida. Por mucho tiempo los partidos de izquierda, a pesar de ser ateos, a pesar de venir del comunismo soviético y de que el comunismo soviético, Marx y toda esa gente decía que la religión era el opio de las naciones,
Ellos vieron en estos versículos una excelente excusa para vendernos la idea de que el ideal es que los cristianos seamos comunistas, es decir, que vendamos todo, que lo repartamos y que todos vivamos de la manera igualitaria. Pero eso no es lo que enseña el texto. Una vez más, tenemos que ir al contexto. Por eso dije lo que dije al principio. Aquí hay una necesidad particular, histórica, puntual, cultural, que se ha generado de una forma que no existía unas horas antes o unos días antes. Un pocotón de gente que ha venido de otras partes temporalmente, ahora se queda a vivir en Jerusalén para desarrollarse como cristianos dentro de la iglesia, y esto plantea necesidades extras que no existían. Ahora hay gente que no tiene casa, ahora hay gente que no tiene un trabajo, que no tiene un medio de producción y necesita quedarse en Jerusalén, y la iglesia acude a asistirlos, a ayudarlos en forma voluntaria. Los cristianos que vivían en Jerusalén estaban dispuestos a compartir sus propiedades, compartir los beneficios de sus propiedades, compartir los alimentos, compartir el hospedaje, compartir sus casas con otros hermanos a fin de poder cubrir su necesidad que se ha presentado en forma abrupta, producto de este crecimiento exponencial. Bajo ninguna circunstancia la Biblia nos está enseñando que tenemos que vivir en comunas, y de hecho eso se ha visto a través de los siglos. En especial en el siglo XX se vio mucho en Venezuela con algunos grupos sectarios que llamaban a sus fieles a reunirse en granjas donde hacían unos tipos de barracas y allí vivían bajo la égida o el dominio de un líder que era una especie de apóstol, y todos vendían sus casas, sus apartamentos y se lo daban al líder para que el líder lo administrara, y muchos de ellos terminaron deshaciendo familias completas, abstrayendo de familias a jóvenes, a esposas, a esposos, y causando un daño terrible con la excusa de que estos versículos justificaban este tipo de vida en comunidad que, repito, se dio en un contexto histórico muy particular. Bajo ninguna circunstancia estos versículos justifican todo lo que pasó aquí, y lo vamos a ver más adelante cuando pasemos por el periodo, por el capítulo de Ananías y Zafira. Todo esto que sucedió aquí fue un acto voluntario. Usted en el comunismo no vende las cosas voluntariamente. El gobierno va y se las arrebata porque usted no puede tener, no puede ser dueño de nada. Y si no, se lo preguntan a los cubanos, y si no, se lo preguntan a los venezolanos con el chavismo. ¿Ok? Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Una de las cosas que me llamó la atención cuando pasé por este versículo es este. ¿Cómo es que un grupo de hombres y mujeres que ahora se han convertido al evangelio, que es antagónico al judaísmo, cómo es que iban al templo judío a orar? Bueno, precisamente la razón es esta. A pesar de que hay un antagonismo que se va a hacer más marcado, más marcado, más marcado con el tiempo entre el judaísmo tradicional y la doctrina cristiana, todavía estos hombres y mujeres que se han convertido son judíos. Ellos tienen la norma de orar en ciertos horarios específicos y lo hacían en el templo. Y vamos a ver que por un tiempo todavía hay una fusión o eh, hay como una especie de, eso se llama galopar o cabalgar la filosofía o la doctrina cristiana sobre la plataforma judía. La mentalidad, la práctica, la cultura, la costumbre judía de orar, de ir al templo, de adorar a Dios en el templo, no riñe desde el principio. Para ellos no estaban fundando una nueva religión. Ellos simplemente están descubriendo que el Mesías prometido dentro del judaísmo es el Señor Jesucristo. Así que el Dios que ellos van a adorar, el Dios al que ellos le van a orar en el templo como judíos, ahora lo hacen como cristianos, y ellos no ven ningún, y no debería de haber ningún tipo de enemistad entre eso. Solo que con el tiempo, evidentemente, los judíos, fariseos, saduceos, enemigos de Jesús, descubrieron que en estos hombres había una fe en Jesucristo, en ese hombre que ellos odian,
y por supuesto empezó a haber la enemistad y ya lo podemos ver en el capítulo 4 cuando pasemos por allí. Pero esa es la razón por la que ellos iban al templo, pero en las casas compartían el pan, es decir, que había comunión y había atención de las necesidades y de los que tenían hambre. Finalmente, versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Algo interesante al final del versículo 46 es que dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, es decir, el ambiente que había era un ambiente de humildad, de que nadie tenía una actitud altiva, cosa que debería de imperar en nuestras iglesias y en nuestras comunidades, aunque no vivamos juntos y luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hay un dicho venezolano, no sé si ustedes lo tienen en sus países, que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Aquí nos muestra cómo la iglesia alababa a Dios, pero también tenía una acción social para con las personas. Tenían favor con todo el pueblo, es decir, no eran indiferentes a las necesidades de la persona. No era que se encerraban, como muchas veces nos pasa en nuestras iglesias, no era que se encerraban en una iglesia cómoda, con aire acondicionado, con buena adoración, con buena música, con buena predicación, con un buen ambiente, pero luego allá afuera no había sensibilidad para el que estaba necesitado. Aquí dice que tenían favor con todo el pueblo y esto implica tanto lo espiritual con la predicación del evangelio como lo humano o lo social con la atención de las necesidades de aquellos que tenían el, la necesidad, valga la redundancia, de ser atendido. Y muy importante, con esto termina el capítulo 2. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta última parte del versículo da para mucho, tiene mucha tela que cortar. Primero, el Señor es el que da el crecimiento. Esto coincide con lo que Pablo enseña cuando le dice a los corintios, ¿cómo es posible que entre ustedes digan yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefa? No, hermanos, nosotros somos simplemente sembradores. Nosotros sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. La iglesia es del Señor, la obra es del Señor. Si usted quiere evangelizar, gloria a Dios, Dios lo va a usar. Pero si usted no quiere evangelizar, créame que Dios lo va a hacer por medio de otra persona. Y esto no es para que usted se achante, para que usted se vuelva perezoso con la predicación. Lo que quiere decir es que Dios va a ejecutar su plan con usted o sin usted. Y yo quiero ser parte del plan que Dios quiere ejecutar para salvar al mundo, pero el Señor es el que da el crecimiento. Segundo, dice cada día. La iglesia tiene que crecer cada día. Una iglesia que no crece, una iglesia que puede mirar hacia atrás y no ve crecimiento desde el mes anterior, desde el año anterior, desde hace 10 años para acá, siguen siendo las mismas iglesias y no crecen, algo está pasando. Tiene que haber un crecimiento progresivo y continuo dentro de la iglesia. Y al final dice, los que habían de ser salvos. Este ha sido un pasaje muy discutido entre las dos grandes posiciones que tienen que ver cómo funciona la salvación. Recuerden que para algunos cristianos la salvación funciona desde la perspectiva reformada o calvinista como la elección que Dios ha hecho desde la eternidad de los que han de ser salvos. Por lo tanto, dentro de esa perspectiva reformada, este pasaje lo que significa es que las personas que ya están escogidas, Dios las va a conducir para que se salven. Pero desde la posición arminiana o del libre albedrío, lo que quiere decir este pasaje es simplemente que nos está mostrando que aquellos que iban escuchando el Evangelio se iban convirtiendo al Evangelio porque abrían su corazón a Cristo. Pero esa no debería de ser la razón del pasaje. La razón del pasaje, más que para usarlo como una convalidación de mi posición doctrinal, esto lo que significa es que la obra del Señor no se detiene. Si la gente es salva porque Dios los eligió desde el principio, si la gente es salva porque decidieron recibir a Cristo, el punto es que el Evangelio de Cristo está siendo predicado y se está produciendo lo que siempre va a suceder cuando se predica el Evangelio. O se recibe el mensaje o se rechaza.
o se es salvo o se condena. La Biblia dice claramente, y con esto termino en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida porque no ha tenido o porque no ha creído en el Hijo de Dios. Simplemente, cuando usted escucha el Evangelio, tiene dos posibilidades. O lo acepta o lo rechaza, o cree o lo niega, o lo acepta o lo recibe o lo rechaza, y simplemente ante eso hay salvación o condenación. Bien, hermanos, son las 6:31. Me gustaría brevemente, si alguien tiene algo que decir, y mientras que alguien se prepara para decir algo, si lo va a hacer, les quiero decir que mañana martes quiero no tener una meditación, sino quiero escucharlos a ustedes. Así que lean capítulo 1 y capítulo 2. Me gustaría escuchar preguntas o comentarios. Quiero que usemos los minutos de mañana martes para reflexionar, porque de nada tiene, nada, no tiene sentido todo esto si yo hablo cada mañana y ustedes no me dan un feedback. Así que estos dos capítulos han sido bien interesantes y me gustaría escucharlos mañana. Pero si algo quieren decir ahora, creo que Mariela quiere agregar algo. Amén. Sí, pastor, y esto se me va a pagar, no lo cargué. Ok. Digo, prepienso, si para ellos, ¿verdad? En hechos, la evangelización era estilo de vida, ¿ok? Lo es para nosotros también en esta época, ¿ok? Mm, Parecemos más a esa iglesia de los hechos o nos hemos acostumbrado a lo que nos rodea, al boom, a, a la moda, ¿ok? Entonces yo pienso para mí y me está llamando este versículo poderosamente a la reflexión. La evangelización tiene que ser, y yo como iglesia tiene que ser mi estilo de vida. Amén. 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 Lo que Amén. Excelente, excelente, sí. Definitivamente hay una sinergia importante entre la vida eclesiástica. De hecho, el pasaje nos los muestra cómo iban al templo a orar, cómo iban al templo a alabar a Dios, pero también nos muestra una proyección hacia afuera de la iglesia. Y recordemos que la palabra iglesia, eclesia en griego, significa llamados fuera. Así que interesante lo que dice Mariela. Estamos exhortados, estamos llamados no solamente a encerrarnos en nuestras cuatro paredes, sino a proyectar ese evangelio, ese mensaje de salvación a toda criatura. Bien, no veo más micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Son las 6:33.